saludar a Gervasio Muñoz, Inquilinos Agrupados. ¿Cómo te va, Gerva? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, el otro día comentamos que ibas a estar al aire, no saliste, así que la gente preguntaba qué onda con Gerva, pero Me imagino. no, No, en en serio, serio. porque el tema alquileres está re picante, Gerva. ¿Qué te voy a decir a vos? Sí, Eh, está y sobre todo el tema con... aumentos, ¿no? Quería arrancar por ahí para que me cuentes, bueno, qué es lo que vienen viendo, ¿no? Porque la inflación sigue y también este índice del Banco Central que se mezcla con el aumento salarial que para el gobierno está repiola, o sea, que los salarios le ganan a la inflación. Nosotros no lo vemos, pero está en las cifras oficiales. Sí, yo te diría que hay tres situaciones. Les diría que hay tres situaciones. Eh, una, la situación general, ¿no? De aumento de tarifas, de transporte, de servicios, de alquiler y sueldos planchados. O sea, una situación económica general que vivimos todos, que es muy, pero muy grave. En particular con los que alquilamos vivienda, dos cuestiones más. Una, las condiciones profundamente abusivas en las condiciones de alquiler. Aumentos bimestrales o trimestrales, contratos cortos, tener que hacernos cargo de absolutamente todos los gastos, expensas, impuestos, Ujú. etcétera. Y el tercer punto es los aumentos de los alquileres, que en la canasta del hogar, en los gastos del hogar, el alquiler para los que alquilamos vivienda representa el gasto más importante. Por lo tanto, si estás pagando 400.000 pesos y te aumenta un 20% el alquiler, estoy diciendo un porcentaje bajo. En 400.000 pesos, el 20% son 80 lucas. Y es quizás lo que te hace tambalear la economía, tener que de un mes a otro eh, empezar a destinar 80.000 pesos más. Y estoy dando un ejemplo menor. Entonces, lo que sucede es algo muy silencioso, algo de lo cual es muy difícil que se hable en términos del Estado, que es desalojos permanentes, eh, situaciones muy angustiantes para los que alquilan, en donde nosotros recibimos mensajes muy terribles y, y, y en una situación completamente privatizada, ¿no? Como es el drama de la vivienda. Pareciera ser que es un drama que se vive entre los que no tienen vivienda y, y la suerte. No existen responsabilidades del otro lado, no existe el Estado. En ningún momento van a escuchar a algún dirigente hablar del drama que se está viviendo en términos de vivienda. Y en esa estamos, ¿no? Gervasio, acá te saluda Leila. ¿Qué tal? Te quería preguntar también por, bueno, la derogación de la ley y todo lo que, bueno, ya hemos venido hablando, ¿no? Respecto de una operación mediática que se dio también en contra de la ley de alquileres. ¿Qué balance se puede hacer después de esa derogación, de esa ley tan discutida y que fue aparte tan resistida, inclusive por el gobierno anterior? Em, ¿Qué balance, qué análisis se puede hacer ahora que ya han pasado varios meses y bueno, también se están viendo las consecuencias, ¿no? Bueno, en términos económicos, eh, nosotros estudiamos cada 3 meses la situación del alquiler de vivienda. Quienes están aún bajo la ley de alquileres pagan alquileres un 50% por debajo de aquellos que firmaron bajo el decreto. Entonces, en términos económicos, y quizás la cuestión económica explique todo lo demás, en términos económicos, la ley de alquileres le ponía un freno muy importante a las aspiraciones de renta del mercado inmobiliario. Disculpa, Gerba, te En freno un segundo términos, para que sí, expliques eso, porque es muy fuerte. El que entró con la ley anterior paga la mitad de el que entró con el decreto de mi ley. Eso que es por exacto, el índice de actualización y por la cantidad de la actualizaciones. frecuencia. Claro, nosotros lo que hicimos eh,
en julio ahora estamos relevando los datos de septiembre. Lo que hacemos es medir varias cosas, entre ellas cuánto se paga de alquiler. En el mes de julio, ahora medimos mes de septiembre. Bien, sí. A las respuestas sobre el precio, desagregamos cuándo esa persona firmó contrato. Si firmó contrato previo al DNU o si firmó posterior al DNU. Cuando vemos los precios promedio de aquellos que firmaron bajo la ley de alquileres, contrato de 3 años, actualización anual por ICL, y aquellos que firmaron después del decreto, o sea, a partir del 1 de enero para redondear, vemos que los que están bajo ley de alquileres tienen un precio promedio un 50% menor a aquellos que firmaron en enero. ¿Qué quiere decir esto? Que el índice anualizado con un contrato de 3 años, lo que hacía era frenar muchísimo el aumento. Si uno ve el ICL desde 2020 hasta hoy, está 500 puntos por debajo de la inflación. Y hoy se están actualizando los contratos por inflación. Por lo tanto, la cuenta es bastante... El ICL, el índice del Banco Central. Claro, el de la ley. Si uno ve 2020 hasta hoy y lo compara con la inflación, el ICL está 500 puntos por debajo de la inflación. Que recordemos, Gerba, el ICL, ¿cómo se compone? Un promedio entre inflación y salario. Claro. Y después, para mí, lo otro, Leila, que el otro análisis que tiene que ver con el político, que me parece también bastante importante. Creo que el saldo que deja toda la experiencia de la lucha por la ley de alquileres, creo que es para las organizaciones inquilinas la demostración de que era necesario construir organización que discuta de otra forma el acceso a la vivienda en la Argentina, que la discuta en términos no tan caretas como venía siendo, que es me quiero construir mi casita, o por un crédito, o por autoconstrucción, o por el crédito UVA, o el sueño de la casa propia, como le dice el peronismo. Me parece que las organizaciones ahí logramos poner en discusión algo un poco más real que tiene que ver con la dolarización de la vivienda, la renta de quiénes son los dueños de las viviendas, para qué usan las viviendas, si están vacías, si no, si especulan, etc. Parece que ahí el saldo es positivo. Después, creo que también en términos políticos nos dimos cuenta que a veces tiene mucho más peso los negocios de la dirigencia que las convicciones o que las ideas, ¿no? Y creo que eso explica bastante el momento que estamos viviendo. Y por último, creo que también tenemos un desafío después de lo sucedido, y es que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible en seguir construyendo organización y en seguir dando una discusión fuerte acerca de si la vivienda es parte del programa de un proyecto nacional o popular o no. Por el momento no lo es. Ustedes habrán visto provincia de Buenos Aires, ¿no? En provincia de Buenos Aires tienen exactamente la misma política de vivienda que Alberto Fernández, a cargo de Batakis, entregar 2 casas por mes. Mientras que ayer un médico del Garraham se suicidó porque no podía seguir pagando el alquiler. A mí hace una semana me escribió una señora de 80 años que me dijo que sí, que tenía ganas de suicidarse por lo que estaba viviendo. Mientras tanto, un montón de familias se tienen que ir de las casas porque no pueden seguir pagar y se sigue con el boludeo de entregamos 2 casas. Es realmente preocupante, y yo creo que en la medida en que crean que la solución es cambiar las dirigencias, pero no la forma de hacer política y de leer la realidad, creo que vamos a seguir en este baile, ¿no?
9:04, estamos hablando con Gervasio Muñoz. Déjame preguntarte, ya que hablas de la provincia de Buenos Aires, porque hasta donde yo sabía, Gervasio, ustedes venían discutiendo de, bueno, cómo regular el alquiler en la provincia. Eran discusiones que se Solo venían... discutiendo, solo discutiendo. Después la discusión la gana el mercado, la lógica del mercado. No hacer nada y, y, y seguir con el sueño de la casa propia, con esa boludez. Esa es la realidad, Lucas, Leila, ¿no? Eh, Uno puede tener más diálogo, menos diálogo. En este tema, quien decide es el poder económico. El poder económico y además una dirigencia completamente eh, anacrónica. Anacrónica por formación y por realidad económica. Una dirigencia que vive en country y además que sigue creyendo que, no sé, que van a inventar la pólvora, porque iba a cometer el error de decir que creen que es la Argentina de 1940, y en realidad es peor, porque en 1940 Perón congeló el precio de los alquileres y prohibió la vivienda vacía. Y además construyó. Y esto es lo único, la única parte que leen del peronismo es la que construyó. Con el mercado no se meten ni en pedo, ¿no? Este peronismo medio rancio, tipo Guillermo Moreno y toda esa banda de, de chantas que te cuentan una partecita, ¿no? No, en realidad Perón no combatió al capital, ¿no? Entonces, bueno, en política de vivienda hacen exactamente lo mismo. Bajo ningún punto de vista se van a meter con el poder económico. Entonces, nosotros discutimos, damos la discusión, ahora se están haciendo encuentros de hábitat en la provincia de Buenos Aires, y damos la discusión y les mostramos que hay un montón de vivienda y cada vez hay menos propietarios y cada vez más inquilinos y que la vivienda está dolarizada y que nadie habla de la vivienda dolarizada. Y después te dicen, claro, por supuesto, dan media vuelta y te dicen, bueno, pero vamos a seguir construyendo porque la oferta y la demanda son las reglas fundamentales para que bajen los precios. Bueno, esto de la economía bimonetaria que dice Cristina, ¿no? Es una descripción y uno dice, che, bueno, para romper esa economía bimonetaria podríamos arrancar por el mercado de la vivienda. Claro, pues es muy loco que en Argentina no hay dólares, y si vos tenés ganas de comprarte una vivienda o de sacar un crédito, te autorizan la compra de dólares, ¿no? Solo porque el dueño de la vivienda quiere billete, dólar. Eh, bueno, sí, los contratos de alquiler, algo que un poco planteo en la nota que publicaron ustedes, si los contratos de alquiler fuesen de 10 años, el plazo mínimo, si el precio estuviese fuertemente regulado, me refiero a que el precio tenga relación con el valor fiscal de la vivienda y que además sea bajo, la vivienda se desdolariza en 3 segundos. O sea, no hay que hacer cosas tipo, no, una gran medida económica tipo el CEDIN para que o el valor UVA. Esas son las propuestas del mercado, que quieren mantener el valor de las viviendas, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer en realidad es que la vivienda no sea un negocio, fin, se terminó. ¿Quién va a comprar una vivienda en dólares para dejar vacía? ¿Quién va a comprar una vivienda en dólares para poner en alquiler si el alquiler es bajísimo? ¿No? Se termina. Y es lo que el mercado inmobiliario hablaba con nosotros en privado cuando estaba la ley de alquileres. Y nos planteaba que la ley de alquileres no podía seguir porque era un golpe mortal a la dolarización de las viviendas. Y después iban ahí al Congreso y decían todo lo contrario. Pero Claro, después públicamente lo que dijeron es, suben los alquileres por culpa de la ley. totalmente, pero yo tenía reuniones con ellos para discutir sobre todo vivienda vacía, y los tipos te decían, no podés regular la renta. Si regulás la renta se termina el negocio de la vivienda, ¿no? Bueno, esas discusiones nos están dando dentro de los proyectos, el de la provincia u otros. No se están dando debate, está todo roto
hay muy pocos canales de diálogo entre diferentes sectores. No se está dando esa discusión tampoco en el sindicalismo sobre vivienda de los trabajadores, cuando es uno de los temas centrales de una Sí, sí. porción muy grande de la ¿Y qué te población, parece, ¿no? no? ¿Qué te parece? Hay una nota que vos recién comentabas, que vos publicaste en radiográfica.org.ar, que se titula El pobre jubiladito, la inflación de los inquilinos y la economía bimonetaria. Bueno, condensa esta discusión. En un momento vos hablás de Alemania. ¿Por qué? Porque hubo elecciones en Alemania, en, en dos ciudades de la Alemania oriental, con una tradición política de izquierda, imagínense ustedes, ¿no? Hasta hace muy poquito, hasta hace unas semanas, que la tradición política de esas dos ciudades eran del Partido Comunista, de la izquierda, del nuevo Partido Comunista en realidad, y, y ganó, hubo elecciones y ganó la ultraderecha más recalcitrante en términos de, de libertades individuales, ¿no? Anti-inmigrantes, ¿sí? Eh, y un poco leyendo la situación que se dio ahí, uno puede reconstruir alguna lógica de lo que sucede acá. Y es que finalmente la izquierda tradicional de la Alemania Oriental, de la ex Alemania Oriental, se convirtió en defensora de la guerra de Ucrania, se abandonó las demandas de los trabajadores bastante golpeados en los últimos años en Europa y en particular en Alemania, y además arrastra un problema con la vivienda muy pero muy pero muy fuerte, obviamente a partir de que eh, en Alemania Oriental, con la caída del muro, se privatizó la vivienda, ¿no? Un modelo profundamente exitoso que con la caída del muro se privatiza y allí arrancan los quilombos de vivienda y, y finalmente la ultraderecha toma el discurso de solucionar el problema de la vivienda. Ujú. Y, y yo lo cuento porque me parece que acá se finge como sorpresa por la llegada de Milei. Y yo creo que hay varios factores que podrían explicar. Primero, que el plan económico de Milei era el plan económico de Massa. Yo creo que esto en algún momento hay que discutirlo también. Es mentira que Massa tenía otro plan económico. Quizás no tan salvaje, no tan rápido, pero, pero tenía el mismo plan económico. Después que eh, también lo ayudaron a que lleve adelante este plan, que sea él el que haga esto. Y me parece que acá, eh, en términos de los problemas más económicos y sociales, tenemos un problema grande y es que todos piensan un poco igual. Todos piensan que no hay que meterse demasiado con el poder económico. Y, y creo que esa es la bronca que hay hoy. Por eso cuanto más se parezca Milei a la casta, cuanto más reprima jubilados, cuanto más recorte salarios, cuanto más aumente tarifas y no recomponga lo que dijo que iba a recomponer, más se va a parecer al resto y ahí vamos a estar en un problema grande que tiene que ver con la deslegitimación eh, absoluta de la política. Quizás es al revés, no estemos en un problema grande ahí, sino todo lo contrario, en una oportunidad grande, como fue el 2001, pero yo veo que a nosotros o a nuestras fuerzas políticas, al campo nacional y popular, le pasó un poco lo mismo, ¿no? Al sindicalismo, a la dirigencia política, hablan de boludeces que les pasa a ellos
en el country donde viven. Y desde ahí miran C5N, ¿viste? Y dicen, mirá, tengo que hablar de esto. Bueno, la situación está repesada, hay problemas muy concretos de los cuales no entienden ni quieren entender. Gervasio Muñoz, te mandamos un fuerte abrazo, queda abierta la conversación y también recordar que están ustedes organizándose como para también asesorías, está, ¿no? Ese canal abierto vía redes sociales, como para también un ida y vuelta permanente con las y los inquilinos. Te mandamos un fuerte abrazo, compañero. Abrazo grande para ustedes.